Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra semana más a Territorio Yermo. Esta semanita traemos un par de noticias y al final de todo tenemos una entrevistilla que seguro os va a gustar. Así que, como siempre, le damos la bienvenida a Carles. ¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal la semana? Buenas, ¿qué tal? Pues estresado porque estamos preparando ya, ultimando los detalles para el Salón del Manga, que empieza dentro de un mes. O sea, en un mes ya estaremos allí. Y estamos ahora pues acabando los últimos libros que tienen que salir, preparando el stand, preparando los regalitos que habrá y estas cosas. Entonces, bueno, es una semana bastante curro. Pero, bueno, tenemos primero una pregunta que nos hacemos todo el público de Territorio Yermo, la hacemos desde la máquina esta recreativa. ¿Esto se compra? ¿Esto te lo has hecho tú comprando un...? Es una Ay, pregunta que tengo. podría decir que sí que las vendo, pero si esto lo ve mi padre, igual me pega una hostia y me viene el sentido que aún no me vino. Igual si algún día vienes a Barcelona, igual sí que tienes un pedido, ¿eh? Sí, o sea, en algún momento estas estanterías desaparecerán y Y aquí habrá tienes, una de estas, ¿no? y habrá que llenar el espacio con algo. Después de este contenido promocional, vamos a volver a lo que la gente de verdad sí quiere, que es hablar de cositas de Yermo. Las Hay novedades, pocas noticias, ¿eh? O sea, lo siento sí. mucho, pero ahora estamos muy metidos en el manga y habrá unas noticias, supongo, a final de año, sobre todo porque ya comenté que después de Frankfurt pues ha habido muchas cosas interesantes. Ahora, mira, ayer me aprobaron una muy guay que creo que a la gente le va a gustar mucho. No voy a dar ninguna pista de momento, pero es un género que se nos pide mucho y del que publicamos poco. Entonces, ayer me aprobaron el contrato, lo que pasa es que todavía no lo hemos firmado y todavía no hemos pagado las facturas ni nada, obviamente. Entonces, en cuanto esto ya esté más avanzado, ya tengamos fecha de salida y eso, aunque es para enero o febrero, ya lo anunciaremos. Pero bueno, que estamos ahí trabajando para tener varias cosas de las que nos han pedido y claro, no podemos anunciarlo porque todavía las cosas van despacio. No, y que es eso. Cuando tengamos cosillas anunciamos, ya lo hablamos al principio, y cuando no, pues daremos algunas noticias, contestaremos como va a ser hoy, ¿no? Un par de noticias, contestaremos los comentarios y lo completaremos con una entrevistilla que seguro, como dije al principio, os va a gustar, gente. Pero bueno, decir que como empezamos ya noviembre, las novedades ya las anunciamos en el programa anterior, así que si queréis verlas, pasaros por el programa anterior o por nuestras redes sociales, que estamos comentando también un poquillo por ahí. Sí, pero de nuevo, todavía no hay fechas exactas de cuándo saldrán porque estamos esperando la respuesta de imprenta de qué día llegan los libros al almacén. Lanzarote, que ya lo hemos visto que está impreso, seguro que sale el día 20. Y estamos esperando a ver si Slava también sale el día 20 o saldrá el 27. Depende de la respuesta de la imprenta y que a día de hoy todavía no la tengo. Y las otras dos, que son Creta y María Tudor, sí que van para el 27 de noviembre directamente. Pero Perfecto. bueno, ya Pues confirmaremos todo la semana que viene seguramente. aquí tendréis un resumillo y lo que hice, Carles. A lo mejor la semana que viene hacemos ya un directo, en el territorio Guillermo hablamos específicamente de estas novedades. Pero bueno, hoy traemos un par de noticias que más que nada van a ser fechas de firmas de nuestros autores y autoras. Y comenzamos por aquí con... Sí, con Coloris Puña, que esta tarde, porque esto sí que es el viernes día 7 de noviembre, esta tarde estaremos en Sabadell Comics con firmas. Hay más autores creo que está también OMS, que está, ¿cómo se llama? David Morancho. Bueno, está ahí, y Coralí, como ha sido alumna de uno de ellos y tal, pues es el momento de que vuelva a estar un poco en la palestra firmando con estos otros
grandes cabezas del cómic europeo, igual que es ella, que yo creo que con el primer cómic que ha hecho ha demostrado que tiene mucha capacidad y con el nuevo cómic que está haciendo es buenísimo. Ya lo veréis cuando tengamos más avanzado, porque es un libro para mediados del año que viene y cuando haya unas cuantas páginas que se puedan enseñar ya lo enseñamos por aquí. Pero bueno, está firmando eso. Maricel esta tarde a las 7 de la tarde en Sabadell. Yo supongo también estaré por allí, porque como yo soy nacido en Sabadell, y aprovecho ir a ver a mis padres, que hay que ir. Ya haces el tour familiar, ¿no? Voy a comer macarrones en casa de mi madre y luego me voy a la tienda, que es donde yo empecé a trabajar también en el mundo del cómic. Otra que tenemos por aquí, que estarán tanto Sergio Sierra como Merichel Rivas firmando el jueves 13 en Norma Comics. Y también tendremos la presentación del cómic a cargo de, cuidado, del gran Jaime Calderón. O sea, que esto es para no perdérselo, gente. Yo encima este pedazo de cómic de Frankenstein que salió la semana pasada y sé que os está gustando mucho, con la gente con la que hablé que ya lo leyó está flipando. Si aún no lo visteis o no lo conocéis, esta es la oportunidad, o pasad por la librería más cercana y echadle un ojo porque os lo vais a llevar para casa 100%. Hombre, es que el dibujo de Mary Kay es una barbaridad, es chulísimo, es súper original el hecho de hacer la técnica esta de raras, y ella siempre aprovecha estas presentaciones, yo había ido a alguna de una obra que había sacado antes de ella, para hacer una muestra de cómo es este tipo de dibujo, entonces yo creo que es muy interesante ir a verlo. Y luego habrá, pues eso, sesión de firmas también con ellos dos. Y allí os esperamos, yo supongo que también estaré por ahí. O sea, que si alguien se aburre y quiere charlar mientras está en la cola, pues yo estaré por ahí también aburrido. Lo peor a veces para un editor es que en el momento en que hay una sesión de firmas, esa hora que está la gente firmando, pues que tú estás ahí, pues Claro. hablando con el librero, mirando TVOs que no sabes que hayan salido. Bueno, te aprovechas para ponerte un poco al día. Pero bueno, aprovechar porque va a estar guay. Gente, pasad por allí y darle cariño a la gente que seguro que lo agradece. Y por último, vamos a tener a Francesc Grimal. Sí, en este no tenemos el cartelito todavía con los horarios porque no los tenemos horarios exactos, pero sí que habrá dos sesiones dos presentaciones con sesiones de firmas distintas, una en la librería Universal Comic de Palma de Mallorca, que esa será el sábado 15, o sea, la semana que viene. Y otra a final de mes, el sábado 29, en el Comic Nostrum, que es esta especie de pequeño salón del cómic que se hace también ahí en Palma. Ya os daremos la información de las firmas en cuanto las tengamos. Igual durante esta semana sabemos las firmas de la semana que viene, el horario que serán, y lo podemos poner por aquí sobre impreso o algo cuando se monte el vídeo, pero bueno, de momento todavía no lo sabemos. Y nada más, estas son las firmas, que no son pocas. Luego a los seguidores de manga, pues que sepan que para el Salón del Manga, que es la primera semana de diciembre, también tendremos algunas de nuestras autoras firmando allí. Aprovecho para decir que la semana pasada anunciamos en la cuenta de Alechi Manga la publicación de dos cómics que son como la primera colaboración, aunque somos la misma empresa y casi los mismos equipos y tal, entre Guillermo y Alechi, con dos títulos que son un poco un crossover entre el mundo manga y el mundo del cómic de la BD. Originalmente son cómics BD publicados en Francia, en el mercado franco-belga, con dibujantes españolas, las dos en este caso. En primer lugar, tenemos el primer volumen de la serie Emma y los malos elementos, que es una historia un poco de tintes Harry Potterescos, digamos, en que Emma es una chica huérfana de madre y con un padre ausente, que de pronto descubre que tiene una magia elemental y va a pasar las vacaciones de verano
a una especie de colonias, instituto de magos, donde tendrá que aprender a usar sus poderes. Es una obra muy divertida, muy, muy ecológica, con tintes que ven mucho del mundo de Harry Potter, de las Magical Girls, a medio camino entre el shoujo y el shonen, porque hay muchas peleas, hay brujos malos, hay un poco de folclore irlandés y celta también mezclado. Muy, muy divertida y muy fácil de leer. Obviamente el target del público que tiene esta obra, que es no he dicho el nombre de la autora, pero la dibujante es Alba Cardona y el guionista es Ariel Holz. Es un target adolescente, ¿no? Quizá preadolescente o adolescente, que es un poco quizá un target más joven de los lectores que tenemos habitualmente, pero que también creo yo que es una oportunidad muy interesante para que la gente que tenga hermanas pequeñas, hermanos pequeños, hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, que es lo que tengo yo, sobrinas. Claro, yo tengo una sobrina que es súper fan de Harry Potter y a la que Y yo... ya esto, vamos, ya la tienes enganchada. Siempre eso, bueno, se va para su casa, pero seguro, porque me encanta. Ha salido a mí, porque mi hermana no lee absolutamente nada y mi sobrina es súper lectora. Y nada, y es también para este tipo de público, ¿no? Que también a veces cuando estamos en salones o estamos en eventos o en librerías, nos falta quizá tener un poco de producto para este público que también necesita tener sus lecturas y, bueno, poco a poco vamos a sacar títulos de este target. Sí, Y, creo que ya teníamos alguno como Anya o como sí, Barbarian Kids, ¿no? exacto. Sí, entonces es ir encontrando con qué títulos nos sentimos cómodos. Esto, al ser un título que lo podríamos sacar para el Salón del Manga, con la promoción que se supone, ¿no? De tener la autora firmando allí. Y el hecho de sacarlo también con el sello de Arechi, para que los lectores de Arechi también se puedan acercar a él, que a veces parece que hay una barrera muy grande, ¿no? Entre el lector de manga y el lector de DVD o el lector de cómic americano. Nos ha parecido un buen intento, ¿no? De acercar estos dos mundos. Y bueno, el segundo título, también de una autora española, de una escritora española, es Equinox, el primer volumen. Esto es una serie que lo anunciamos como 5 volúmenes, pero justo cuando lo anunciamos nos dijo Aurora Gate, o Aurora Gate, no sé cómo se llama, pronunciar su apellido, oye, que al final serán 6 porque hemos decidido darle un final un poco más épico y alargar un número más para hacer una batalla final súper guay. Con guiones de Wallenstein. Bueno, esto es la historia de estas 4 chicas que viven en un mundo paralelo en el que hay las noches de luna llena, la gente se convierte en animales, ¿no? Y ellas se convierten en caballos. Entonces hay un momento que la luna, que es lo que hace que se conviertan en estos animales, le pasa algo, no vamos a explicar el qué, y pierden este poder de hacerse animales. Y entonces empieza ahí una búsqueda de ellas para encontrar la forma de solucionar lo que le ha pasado a la luna. Muy guay, este sí que bebe totalmente de hecho, Aragiti es conocida por los mangas que había hecho antes, y aquí sí que bebe mucho de la influencia de las Magical Girls, Sailor Moon, de Kirimami, de estas cosas. Y de nuevo, a un público quizá un poquito mayor que el de Emma, ¿vale? Más juvenil, ¿no? Sí, este es más juvenil también. Aquí hay un poquito más de romance, hay un poquito más de oscuridad, porque no todo no es una lucha del bien contra el mal, sino que aquí hay un poquito más de grises que en Emma, pero también, bueno, también suplimos el público digamos, de 14, 15, 16 años y tal. Entonces, bueno, ya aprovecho que habíamos anunciado esto ya por la parte de Arechi, nos faltaba anunciarla por la parte de Guillermo, porque no dejan de ser cómics de DVD, de cómic de origen europeo, y aparte de esto tendremos también un par de autoras más firmando de cómics de mangas de Arechi, pero eso ya lo veremos cuando tengamos los horarios
y tal. Miraremos a ver si podemos traer las autores aquí para charlar un poco con ellas. Y eso ya cuando se acerque diciembre. Muy bien, gente. Pues bueno, hasta aquí las noticias que teníamos y ahora vamos a pasar a vuestra sección favorita, la sección favorita del señor No, que es contestando a vuestras preguntas. Ya sabéis, no me canso de repetirlo en todos los vídeos, que en este vídeo contestaremos las preguntas del vídeo anterior y las que dejéis en este vídeo las contestaremos en el siguiente Territorio Yermo. Ponerlas pronto si tenéis alguna pregunta, porque ya sabéis que esto se publica viernes, pero nosotros solemos grabar lunes, martes, para tener tiempo de editar y que nos dé tiempo a hacer todo. Entonces, cogemos hasta el día de hoy las preguntas que hay puestas, ¿vale? O sea que no tardéis mucho en... Avisamos que esta semana, por motivos personales, seguramente tendremos que grabar un poquito antes, seguramente el lunes por la mañana o domingo por la noche. Entonces, esta semana, si tenéis alguna pregunta, ponedla lo antes posible. Entonces, vamos allá. Vamos con las preguntitas de esta semana, que hay un par de ellas, así que... Vamos sí, sí, dale, dale. Guillermito nos dice, señor Miralles, cuidado, cuando ya empiezan así es como cuando tu madre, ¿sabes? El señor Miralles, ese es mi padre, pero no, mi padre se llama Muñoz, sería mi abuelo. El señor Miralles, pero bueno. Sí, sí, no. Cuando ya te dicen así es que no viene nada bueno, ¿eh? Golgotha ya sacará pronto el número 2. ¿Hay algún interés? Y Lemite de Benson Gates. Nos tienes abandonada la temática esotérica. Mira a ver les carnets secrets du Vaticano. A ver, pues Golgotha es una serie que cuando, o sea, se hace muy complicado publicar cosas cuando no están las series completas o cuando no, o sea, hay veces que sí que sabes que es un bombazo, entonces intentas publicarlo suelto, pero si no, siempre esperamos a tener material para hacer un integral o publicar de 2 en 2, en el caso de que van a ser más de 4 volúmenes o lo que sea. El caso de Golgotha, pues él mismo lo dice, ¿no? Todavía no salió el número 2. Y bueno, es una serie que para nosotros no es prioritaria. O sea, es una serie que está chula, pero no es prioritaria. Y bueno, la temática esotérica... Sí, el elemento de Benson Gate. Bueno, tampoco es que tengamos una línea de temática esotérica, ¿no? Hemos publicado algún libro como El legado del diablo, que me parece chulísimo, que es el mismo dibujante que hasta el último. Hemos publicado Julius, por ejemplo. Pero bueno, no son series que digamos, bueno, cada mes vamos a sacar un título de esotérico y tal. El evento de Benson Gate, pues no lo he leído. No está mal el dibujo, por lo que he podido ver, pero de momento, como es de Dargo, estamos trabajando con otros títulos con Dargo y de momento esta no la vamos a pedir porque vamos a centrarnos en los títulos en los que ya estamos negociando. Y nos dice, por último, carnes secretos del Vaticano. Sí, esto es lo mismo que lo antes. O sea, tenemos otras series, o sea, no son series que sean malas. No digo que no, porque luego hay gente que dice, es que no tienes que decir que no, sino si te interesaría. Pues sí, son series que son chulas, que tienen buena pinta. No las he leído, porque al final tampoco me da tiempo de leer todo lo que se propone. Pero sí que son series que yo siempre las apunto y las dejo en un cuaderno de posibles, pues cuando no haya otros títulos de aventuras, pero al final lo esotérico yo lo mezclo con aventuras, ¿no? Digamos, con western, samuráis, bueno, el cajón desastre al que va todo, que no sea estrictamente fantasía o ciencia ficción. Seguimos por aquí con David Juanjo, que nos dice, Yermo, gracias por apostar por aquello que en España creía imposible. Hunger and the Dash y Bright Right. Bueno, gracias a ti y gracias a Carles, que le pilla la venada esta. El otro día, bueno, lo repensaste tú, Alfredo de Música Paz, que decía que cuando hay unas orejas puntiagudas, hay que hablar por ello. Pues sí, y soy, que dirían los jóvenes. Y bueno, a ver si es posible en España. Al final
también es un salto al vacío, ¿no? El empezar a publicar este tipo de cómic que se va de nuestro público objetivo, pero sí que sigue un poco esta creencia por la fantasía y tal que sí que tienen nuestros lectores. Entonces ahora es cuestión de los lectores de hacer posible que esta línea exista y siga adelante y pueda crecer. Jacobo Plaza nos dice, ¿cómo molaría ver Malaz en Yermo? Cómics tipo a los de Elric. Bueno, eso sería un laberinto de derechos que no me quiero ni plantear en estos momentos. También es verdad que son series, bueno, Malaz, que es la cosa más complicada de leer de la historia. Yo no he conseguido leer la primera novela de Malaz, porque sí que requiere mucha atención por parte del lector, lo que leo en todas las críticas. Entonces, yo quizá estoy en momentos de mi vida en que busco otro tipo de lecturas. Sobre todo, o sea, en mi rato de ocio, ¿eh? O sea, si fuese por trabajo, la leería perfectamente. Pero en mi rato de ocio, antes lo comentábamos con otras cosas, ¿no? Pero yo, claro, intento no leer tanta fantasía porque necesito desintoxicarme un poco del trabajo, ¿no? Malas la conozco, igual conozco a Sanderson y tal, pero realmente llevar a cabo una adaptación de esto, ni que pudiésemos tener las ventas suficientes que justificasen pagar lo que se puede pedir por una licencia de este tipo. Y que puede que no funcione, porque como hablabas también de Sanderson, Sanderson publicó un cómic que fue Arena Blanca, y cuidado, la gente a poco más y lo cuelga. ¿Sabes? Pues, y dices tú, Bueno, joder. O sea, no sé que había sacado un cómic de Sandomverso, ¿cómo se llama? El multiverso de Sanderson. El Cosmer. El Cosmer, eso. Pero no sabía las críticas que había tenido. Pero bueno, para mí es de, pues sí, sería muy chulo. O sea, si alguien nos sacase, seguramente intentaríamos traerlo a nosotros. Pero de momento, nosotros hacerlo como producción propia, imposible. Y eso que estamos tirando mucho hacia la producción propia. El año que viene será un año con muchos autores españoles en Yermo. Eso está guay. Espero que apoyéis, gente. Que eso mola. Seguimos por aquí por comentario de Alberto Meijire, que nos dice: enhorabuena a Carles por el gran trabajo que estás haciendo con Yermo, por traer estos cómics de aventura, fantasía, ciencia ficción que tanto nos gusta y que tanto definen e hicieron crecer a Yermo. Que Yermo se abra a otro tipo de cómics que, aunque no sean para un lector como yo, no es ningún problema, ya que ayudarán a Yermo a seguir creciendo y abrirse a otro tipo de lectores. Yermo sigue apostando fuertemente por el cómic de entretenimiento, sin olvidar el cómic más histórico que a mí me encaja perfectamente en el cómic de aventura. Gracias por traer esos cómics que tanto nos gustan y por entender que el cómic es pura diversión. Gracias. Gracias a ti por el mensaje. No todo van a ser preguntas, no todo tal, sino que está bien siempre regalarnos un poco los oídos, ¿no? Por claro, esto. Sí. Este tipo de mensajes realmente motiva mucho y dices, venga, guay. Sobre todo porque que crea un poco de polémica, ¿no? El hecho de una pregunta que hubo en el último programa. Estos otros cómics que son más lo que se llamaría desde la crítica novela gráfica o desde cómic de autor o lo que sea, siempre he tenido yo la intención de buscar esos que se muevan en los géneros que publica Yermo, básicamente, ¿no? O sea, que sean diferentes formas de ver el western, de ver la ciencia ficción, de ver la fantasía. Luego sí que había un par de cómics más realistas, ¿no? Como en Los vestuarios o El hombre del saco. Pero bueno, porque me parecieron cómics muy, muy buenos y como nadie los estaba publicando, pues ahí venía yo a publicarlos, está claro. Pero bueno, ya te digo, o sea, cuando empecé Yermo, que hay la carta de declaración de intenciones, ¿no? Que colgué hace 13 años, era de dedicarnos a este tipo de cómics, a ciencia ficción, a fantasía, a aventuras, y creo que incluso abriendo esta línea de novela gráfica, no estamos traicionando esa visión porque seguimos moviéndonos en ese género. Para mí son cómics muy entretenidos, siempre he dicho, o sea, El camino a Epsilon me parece de los cómics con mejor ritmo de los que hemos publicado mucho tiempo. Y nada, y eso siempre sin... Sí, no, al final es ampliar catálogo, nunca es nada malo, ¿no? Si me dices que dejaras de publicar
lo anterior, vale, dirías tú, ostras, pues a lo mejor, pero es que no se dejó de publicar, es más, se están ampliando las salidas de novedades mes a mes porque queremos mantener las otras novedades y meter todas estas, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, de Frankfurt vengo con 3 o 4 cosas de cómic histórico muy chulas. Alguna que se me había olvidado y que tenía ya pero me lo volvieron a enseñar y dije: "Hostia, sí, verdad, si esto estaba interesado yo en ello". Y a ver si de cara al año que viene, ponemos hilo a la aguja con todo esto y pegamos un buen meneo al mercado. Vamos allá. Vamos a seguir con Lord Payantía, que nos dice: muchas gracias por las respuestas a las preguntas que hice en el anterior vídeo. Es una lástima que Yermo no se pueda hacer con los derechos de Birkin. Creo que pega mucho con la editorial. Si sirve de consuelo a Carles, esta semana me llegaron los 2 tomos de Villor el Morfir que le tenía en la lista desde hace tiempo y ya ha llegado la hora de hincarle el diente. Voy a hacer aquí un pequeño parón antes de continuar para decir que Villor Crema, creo que lo comentamos en el anterior programa. Si no lo conocéis, echad un vistacillo, porque si os gustan los vikingos, la aventura, no os dejéis llevar por el dibujo, porque es una historia muy dura y que os va a encantar. Así que, después de este Kit Kat, vamos a continuar. Y hablando de Birkin, me viene a la cabeza la obra Ruinas, de Jai Tanaka, que lleva un número sacado por Berkami. ¿Podría Yermo interesarse por este autor para apoyarle y sacar esa obra u otra bajo su sello? Aún queda otra preguntilla, pero te dejo esta. En este caso, ya he dicho yo que estamos muy a tope con la producción propia. Entonces, es un estilo de dibujo que me gusta mucho. A mí, el dibujo humorístico, cuando juega con ciencia ficción o con fantasía, me parece muy, muy agradable y que es una forma de dar un giro al género, que son quizá géneros que están muy trillados porque se mueven en parámetros muy, muy claros y mira que me encanta, ¿eh? A mí me encanta un Araun o un Conan, eso me gusta mucho, ¿no? Pero sí que se mueve en un sota, caballo y rey, ¿no? Entonces, Sí. cuando le das un giro con este tipo de dibujo, pues ya me parece guapísimo. Problema con Ruinas es que, bueno, no sé si es una... Bueno, que habría que mirar, o sea, si el autor está dispuesto a que se publique en una editorial tradicional, que hay mucha gente que le gusta publicar solo en crowdfunding, lo que se ha vendido en crowdfunding. Bueno, hay muchas cosas, pero bueno, también hay muchos libros de este estilo, ¿no? Sí. De Sí, fantasía. no, son cosillas que hay que mirar. O sea, hay también otras posibilidades que seguramente traeremos por allí, ¿no? Vale, seguimos. Como sé que le gusta a Carles, comentaré que entre mis lecturas favoritas de lo que va de año se encuentran obras como Carcayú y Ralph Azán, seguido de Nobody y La Juventud de Durango. Y no me refiero a obras en mi top de Yermo, sino en mi top global. A día de hoy, y para mis gustos, Yermo tiene uno de los catálogos más interesantes junto a Nuevo 9 y Norma. Gran trabajo. Pero no voy a poder salir por la puerta del echado que saldré Cuidado, no por lo gordo solo, sino por me está hinchando el ego que flipas, ¿no? O sea, muchas gracias. Se agradece mucho cuando decís estas cosas, la verdad. Vale, seguimos por aquí con Managume, que dice: buenas, una pregunta sobre la elección de formatos de publicación. A la hora de elegir cómo publicáis las series de Arechi, ¿qué criterio seguís? ¿Es un tema que viene desde la editorial japonesa? ¿Es un tema comercial o de negocio? Yo, personalmente, por espacio, prefiero y el bombardeo actual de novedades, cada vez huyo más de series largas y agradezco mucho las ediciones integrales 2 en 1 que reducen el número de publicaciones. ¿Os lo habéis planteado en algún momento? Muchas gracias. A ver, formatos, eso como pregunta por Alechi, formato manga, luego ya otro día ya contestaremos de formatos de cómic europeo.
pero en formato de Arichi. Él dice que prefiere los tomos dobles. Solo planteamos tomos dobles cuando la serie está acabada en Japón y se puede publicar de esa forma. Algunas editoriales dicen que sí, algunas editoriales dicen que no. Sobre todo cuando hay problemas para publicar las cubiertas de forma adecuada, ¿no? Si es una publicación que tiene páginas a color, por ejemplo, ya no puedes usar la cubierta como una página de color dentro porque ya tiene una página de color. Si tiene, por ejemplo, una cubierta en la rústica con una ilustración específica o que tenga páginas de cómic, ya no puedes usar la cubierta que te sobra en la rústica. Entonces eso siempre supone un problema para la editorial japonesa y tienes que explicar muy bien cómo te planteas hacerlo. A mí me gusta también el formato doble, me gusta para según qué libros. Ahora hemos anunciado también, la semana pasada anunciamos Onigoroshi, Ciudad de Demonio, que sí que creo que es una serie, sobre todo las de terror o thriller, como es este caso, que creo que en muchas ocasiones tienes que leer 2 o 3 números japoneses para que arranque realmente. Y en este caso, pues publicar un tomo doble ayuda mucho, ¿no? Aquí uno de los grandes argumentales que hay en Onigoroshi se produce al final del número 2. Entonces, al publicarlo en un solo volumen, el lector ya llega al giro argumental que hace Sí, su... y ya lo atrapas de otra manera que no es que el primer tomo muchas veces es introductorio y no pasa nada y la gente a veces se sale de ahí. Exacto. Y luego, lo de que no te gusten las series largas, claro, para mí eso siempre me supone un problema, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cuántos números van a tener. 2, las series más vendidas de la historia del manga son series largas. Ahí tenemos que se lo digan a One Piece, ¿no? Claro, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Omega Alchemist, todas estas son series largas que tienen más de 20 volúmenes. Entonces, bueno, yo creo que es muy debatible eso de querer series largas o no. Pero bueno, nosotros siempre estamos intentando contratar cosas que no superen los 10, 12, 13 números, ¿no? Pero bueno, y ya está. O sea, y la opción de escoger si está acabada, pues intenta plantear hacerla de 2 en 2. Si no está acabada, a veces, como ha pasado con Inmortalidad y Castigo, que es la serie que tenéis que estar leyendo, porque es buenísima, de zombies con un ritmo espectacular. Justo acabó cuando ya habíamos firmado los contratos de los primeros números y si no lo hubiésemos publicado de 2 en 2, está claro. Porque realmente, bueno, número 2, que sale, creo que salió este jueves a la venta, ha salido un personaje nuevo que es bueno, te pone la cabeza ese personaje, te pone la cabeza literalmente, seguramente. No, y es muy guapo, o sea, es una serie de dirían ahí los de marketing típicos de alto octanaje, pero es una serie que es que a la que coges el número tienes que verlo entero y que cada final de capítulo es una locura y estás, bueno, yo sí ya lo comenté, me parece, o lo he comentado en otro sitio, que yo estoy constantemente pidiendo que me rotulen el siguiente número para poder leerlo, porque es que es de mis series preferidas en este momento. Sí, sí, ya estás ahí enganchado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, los motivos son más o menos que esté disponible la serie entera o no. No tanto si cabe en la estantería o tal, pues eso, cada lector es un mundo. Sí. Porque al final también es más posible que tú piques con una serie que te cueste 10 euros que no con una serie, aunque tenga el volumen doble, que te cueste 18 o así, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando va a un público un poco más adulto, como pasa con Onigoroshi, que va adulto y además un adulto que tenga la cabeza muy amueblada porque ahí hay más hostias que la madre que lo parió. Claro, sí que te puedes arriesgar a que sea el precio un poco más caro, ¿no? Porque sea un tomo doble. Pero bueno. Seguimos por aquí. Gorka nos dice: qué guapo el problema de los 3 cuerpos. Qué gran adaptación nos habéis regalado. Ahora toca Finde con West Fantasy y a ver qué tal el Hunger and the Dust. Sí, habrá pasado el fin de ya y ya nos puede contar qué le ha parecido. Sí. Ya nos dices a ver qué tal. Yo creo que los 3 títulos que escogió no defraude ninguno de los 3. No. O sea, los 3 tienen dibujazo, los 3 tienen guionazo.
Entonces, a ver lo que le parece. Y además, variedad, ¿no? Una ciencia ficción, Sí. western fantasía y fantasía postapocalíptica casi. Alberto nos dice por aquí, gran trabajo estáis haciendo. Enhorabuena. ¿Qué sabemos de Maestros Inquisidores? ¿Cuándo llega el siguiente número? Pues mira, el siguiente número está contratado, está traducido y supongo que será para enero o febrero, ¿vale? Porque ahora a final de año veníamos, estamos intentando meter otros títulos, a ver si llegamos para antes de Navidad con un par de títulos de ese estilo. Ran, Aquilón, Oxymor, tal. Y Maestros Inquisidores, la idea es sacar en 2026 el segundo ciclo entero y en 2027 acabar la serie con el tercer ciclo. Última preguntilla por aquí que nos hace Elegance Sky Hunters. Buenas, no podéis seguir así. Ayer me gasté 175 euros y el mes que viene caen seguro Lanzarote, María Tudor y Eslava. Sois una ruina. Espera, hay una cosa que no me gusta de este lector. Echar un vistazo a Creta, por favor. O sea, que tiene un dibujo que te vas a ver en la silla. O sea, que serán 300. No, 300 no llega, pero echar un vistazo a Creta. Tiene un dibujo que es espectacular. O sea, cada viñeta de Carlos Gómez, por favor, o sea, y luego lo miras, lo comparas con Leonor y con Catalina de Memphis y ves cómo va mejorando. También él dibuja muchas cosas en Argentina, ¿no? Y así. Pero ves cómo va mejorando que flipas. Yo creo que Civilizaciones es de esas series que hay que hacerse sí o sí. Sí. Si te gusta Lanzarote, es de la sabiduría de los mitos, te gusta María Tudor, que es de las reinas de sangre, te vas a gastar un poco más. Pues bueno, vamos por aquí, seguimos. Pero es lo que tiene ser la mejor editorial de europeo de España. Madre mía, ¿eh? Nada. Hoy nos vamos de aquí que el mes que viene nos van a dar palos por todos lados. Ya verás, ya. Sí. Y yo colecciono europeo, además de Urasawa y Taniguchi. Hostia, cuidado. Me enganché a vosotros desde las jornadas comiqueras de FNAC. ¿Qué tiempos aquellos? Como la pregunta anterior no cayó, vuelve a caer. Quería aclarar que cuando sugiero peticiones es porque ese TVO lo tengo en la edición francesa. No hablo nada de francés. Gracias, Google Translator. Aquí estamos. Te apoyo. Y creo que podría ser de la línea editorial de Yermo. Ya sabes que si el dibujo no me gusta, lo descarto. Te propongo estas obras. Tengo que hacer un apunte aquí. Vale, vi tu comentario la semana pasada. No lo puse y porque como el programa anterior fue el de las peticiones para Frankfurt y estuvimos hablando de tantas peticiones y todo eso, no quería, porque tienes unas cuantas, no quería meter en los comentarios del otro programa también más peticiones para que no fuera, ¿sabes? Pero para una iba a recuperar tu comentario anterior, pero como ya lo dejas aquí puesto, ya no me hace falta recuperarlo. Pero que sepas que lo vi y que no fuera que no te contesté porque no lo viera, ¿vale? Así que comenzamos. Islander, de Glenat. Los derechos los tiene otra editorial, lamentablemente, porque es muy chulo. Seguimos. Gilland o Giland, sí, de Anspach, 3 tomos. Sí, aunque lo haya publicado en Francia Anspach, no es de Anspach, ya hace tiempo pregunté por él. Sería más sencillo si fuese Anspach. Es una historia de vikingos muy chula, pasa que está hecha directamente en flamenco, idioma, no el no. Entonces es más complicado de poder traerla, pero si pudiese, no habría, o sea, entraría perfectamente en mis planes de publicaciones. Capitán Baudo, de Delcourt, 3 tomos. Pues esta la tengo pendiente de leer, pero hay muchas posibilidades de que en algún momento me encaje en un mes del plan de publicaciones y hagamos una oferta por ello. Scotland, de Dargaud, 4 tomos. No, esta no, porque si no me equivoco está dentro de los mundos de Aldebarán, que es una
una serie muy larga que se ha publicado de forma fragmentaria en España, creo que por Planeta, también por una editorial que ya no está, por DCC, y entonces pasa como con una que preguntaron, que luego decía que lástima no lo publiques, que era, creo que la has perdido, que era una serie que se había publicado también el primer volumen. Hay veces que sí que nos es fácil recuperar esa serie, pues porque hay muchas peticiones, porque encaja muy bien con el sentimiento de ese momento, porque es una serie que a priori ya habíamos querido y entonces aprovechamos que no continuará para tirar adelante. Pero en esta, por ejemplo, que tiene muchos volúmenes ya publicados, se hace complicado recuperar toda la serie. Claro. Vale, seguimos. Sherlock Holmes contra Arsène Lupin, de Le Lombard. Esta me gustaría mucho, pero me temo que ya está contratada. Le Paris des Merveilles. Mi acento parisiano, cuidado, de Draco, 4 tomos. Esta semana salió el tercero. Vale, mira, esta me genera dudas porque se parece mucho en ambientación a una serie, un volumen que publicamos hace unos años, que es Los náufragos del Metropolitán, de Natalie Bell, dibujada por Natalie Bell, guionizada por Patrice Ordas, que aprovecho para recomendarla a toda la gente que esté interesada en este París de principios del siglo XX, porque es una chulada. Esta autora también hizo una versión de la historia de Anastasia Romanov, de la princesa Anastasia Romanov, que fue fusilada durante la Revolución Rusa. Y bueno, luego hizo esta historia sobre unas inundaciones como en París a principios del siglo XX, muy guay, y que bueno, en su momento pasó bastante desapercibida. Y a veces me pregunto yo si no es por la temática, que es demasiado parisina. Igual no, o sea, igual aquí en Barcelona, como estamos muy acostumbrados a este look de principios del siglo XX, ¿no? Porque está el mismo look que el modernismo aquí. Igual sí que yo, como persona que vive aquí, me siento muy atraído por estos looks, pero no sé yo si los temas estos tan parisinos, como el título que preguntaba este lector, acaban de encajar en nuestro catálogo. Sea como fuere, como tienen que ser 4 volúmenes y solo han salido 3, hasta que no salga el cuarto, tenemos tiempo de sobra para plantearlo, leerlo y volver a pensarlo. Seguimos con Le Chimère de Venus, de Rue de Service. 2 tomos. Me temo que lo tiene Norma. Uy, si ya te temes. Ya tienes, porque además es una secuela o una serie paralela, no se ve bien, de una serie que ya publica Norma. Entonces, de aquí, ni que estuviese libre, tampoco iríamos a por ella, ¿no? Revoix Comanche, de Le Lombard. Pues esta, le agradezco que haya recomendado este título porque no lo conocía y me ha gustado mucho el look del dibujante, entonces me lo he apuntado para poder pedir el libro a la editorial francesa. Léon de Lumière, de Delcourt. Este mes sale el tomo 3. Y sí, como siempre, muchas gracias y a seguir en la misma línea. Gracias a ti, señor. Pues este último que he preguntado también lo tiene otra editorial. Muy bien. Bueno, o sea, ha habido nos, pero serán sí para comprar. No a nosotros, a alguien. Pues nada, gente. Hasta aquí nuestra intervención en este programa. Nos marchéis porque ahora viene una entrevistilla que, como dije, seguro que os va a gustar. Vamos a tener por aquí a Sergio Sierra y a Meritxell Rivas hablando un poquillo de su cómic Frankenstein, que, si no lo conocéis, no sé dónde vivís, porque está hablando de él por todos lados, porque es una maravilla. Se debe estrenar la peli en Netflix. Bueno, sí, justo se estrena hoy, creo. Justo se estrena hoy porque creo, si no me equivoco, creo que vi que se estrenaba el 7. Entonces creo que se estrena hoy, en cines ya está, en Netflix estará, si no me equivoco, el mismo día que sacamos esto. Perfecto. Así que, nada, gente, nosotros nos despedimos por aquí. Un saludito, nos veremos la semana que viene y os dejamos con esta buena gente y conmigo
estaré por ahí acompañándolos. Hasta luego. Bueno, gente, pues aquí estamos con Sergio Sierra y Meritxell Rivas, que vienen por aquí a charlar un poquito de Frankenstein, la obra que acabamos de sacar hace un poquillo, que todos estaréis disfrutando, y vamos a hablar un poquillo sobre ella. Pero bueno, antes de nada, a Sergio ya lo conocéis, fue guionista en Hellblar con su hermano Alex, y a Meritxell nos contará ahora un poquillo quién es, qué hizo y de dónde viene. Entonces, antes de nada, saludaros. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la semanita? Bien. Ahora acabamos de recibir una alerta de, de lluvias torrenciales, o sea que la semana pinta interesante. Pero bien, ha sido una semana que, bueno, por un lado con la publicación ya en las tiendas de Frankenstein, y luego también el que tenemos unas firmas para la semana que viene en Norma, pues la verdad que a nivel de redes y así, pues bastante movidita la cosa. Y muy bien, la verdad. Está guay. Sí, yo estoy preparando, aparte de pues esto, un poquito la presentación y tal, más allá de esto, estoy preparando 2 salones, porque voy a ir al Salón del Manga y a otro que se llama Witch Market, porque los autores muchas veces montan stands y pues ahí pues hacen muestras del trabajo y venden prints y así, y la verdad que es un ambiente muy bonito. Y el año pasado estuve en el cómic, estuvo súper bien, me lo pasé muy bien y además me fue muy bien, y este año repito. Y sí, para la gente que no la conozca, porque Sergio, si lo podéis seguir si queréis, o no, porque Sergio, bueno, sube sus cositas, pero a Meritxell tenéis que seguirla sí o sí, porque si entráis en su Instagram, que lo dejaré por el enlace por aquí abajo, vais a flipar. Si os está gustando Frankenstein, vais a flipar con las ilustraciones que hace, así que ya dirá y seguirá por ahí, que comentará seguramente dónde vaya a estar, y pasar a saludar. Y a la presentación, no os olvidéis, ir a la presentación que van a hacer, que es el 13. El 13, el jueves 13 a las 7, jueves. ¿El jueves? Jueves. Sí, es jueves. Es que cuadra justo con mi cumpleaños, por eso me acordaba. Vale. Sí. Y aparte la charla, otro aliciente es que Jaime Calderón vamos a tener el privilegio de que será él quien haga la presentación, y la verdad que nos hace mucha ilusión. Con él tenemos amistad de mucho tiempo, de habernos conocido en las jornadas comiqueras cuando se organizaban en su día, y luego ya en Angulem, de allí vernos con Alex y con él. La verdad que es un artistazo, y pues bueno, cuando surgió la oportunidad pensé que bueno, igual le podía interesar hacernos la presentación, y la verdad que enseguida dijo que sí. Y bueno, es un aliciente para el que quiera venir, que podrá ver al maestro ahí analizando nuestro cómic. Yo sí, la verdad que Jaime se presta para todo, es un buenazo. Yo siempre lo interpelo y le digo, Jaime, te necesito, y está siempre dispuesto a lo que haga falta. Pero bueno, vamos a hablar un poquillo del cómic. Voy a poner un vídeo aquí para la gente que, por desgracia para ellos, aún no lo tengan, para que vayan rápido a comprarlo o a pedirlo. ¿Cómo? Porque antes de grabar me dijiste que esto ya salió hace tiempo, que es un cómic que ya se publicó hace tiempo, pero ¿cómo surgió la idea de hacer esto, hacerlo juntos, y por qué Frankenstein? Bueno, antes que nada, decir, Meritxell y yo la conocí cuando los dos trabajábamos en Norma Comics, en la tienda. De ahí que hace mucho tiempo que conocemos a Carlas también. Y ella,
cuando yo la conocí, pues ella venía de la escuela Jota, ¿vale? De ilustración, es decir, ella sobre todo es ilustradora de cuentos infantiles, ha trabajado para grandes editoriales como Random House Mondadori, Galera, Parramón, Alma Ediciones, ha publicado sobre todo libros ilustrados y cubiertas, ¿no?, de libros. Y Frankenstein fue la primera incursión que hicimos dentro del cómic. Primero habíamos hecho un libro ilustrado que autoeditamos que se llamó Pincel de Zorro. Era un cuento japonés que ella pues, hizo las ilustraciones, y a mí lo que me alucinó de su arte fue desde el primer momento la técnica que ella utiliza. Se llama grattage o scratchboard, ¿no?, que lo llaman en inglés, que viene a ser un rascado con bisturí, ¿no? Entonces hace estos claroscuros que bueno, que uno no es consciente realmente del trabajo que hay detrás hasta que la ve con un bisturí en la mano y rascando durante horas ahí. Y durante mucho tiempo que yo la llamaba por teléfono, yo pensaba que tenía interferencias, porque había siempre, mientras hablaba, y era porque ella mientras trabajaba hablaba conmigo e iba rascando. Hablaba con todo Dios mientras rascaba. Pero, claro, es una técnica que yo conocía de autores como el Thomas Otto, y no es muy común dentro del cómic. Entonces, Yo el rascado sí que no lo conocía. Yo conocía pues ahí, que lo usaban con gomas y con los lápices estos de papel que también sirven para quitar negro y eso. Ese sí que lo conocía, pero este de rascado... Las ceras que hacías en la escuela, en una cartulina ponías ceras de colores, luego lo cubrías todo en negro y entonces con un palillito, con cualquier cosa puntiaguda, sacabas el color o sea, salía el color de debajo. Y luego le echabas laca porque si no aquello lo pringaba todo. Pero sí. Pues sí, yo mientras estaba rascando en casa, en una época en la que no había los podcasts, no existía nada de esto, pues aprovechaba las llamadas a Sergio o a alguna amiga y entonces así me ponía para trabajar así cosas para oír, pero muchísimo mejor charlar. Claro que sí. ¿Y cómo te lió para hacer un cómic siendo ilustradora? No me lió. La verdad que es un paso complicado, porque ilustrar y hacer un cómic no es lo mismo al final. Tú piensas, son pequeñas ilustraciones, pero no. No tiene nada que ver. Yo me saco el sombrero con la gente del mundo del cómic, porque la ilustración es compleja, ¿vale? Porque pues sí, tienes que, pero a nivel, o sea, tienes que tener tantas cosas en cuenta cuando estás haciendo un cómic, y el grueso de trabajo, dependiendo de la técnica que tengas, es tan alto que me saco el sombrero, porque esto fue después de hacer Pincel de Zorro con Sergio. Lo reeditamos, agotamos la tirada en menos de un mes, o sea, fue súper bien, reeditamos y el cómic el libro, perdón, estaba muy bien posicionado, en FNAC nos pusieron en resaltados, ¿no? Y llamó la atención de bastante gente. Y una editora de Parramón se puso en contacto con... ¿Fue conmigo o fue con los dos a la vez? Fue conmigo, ¿verdad? Es que hablamos de 2009. Ya. Ha corrido bastante. Bueno, se puso en contacto, ¿vale? Y entonces nos encargó, y en sí no nos encargó el Frankenstein, nos encargó uno de Kafka. El caso es que al final la editorial era cuando se puso de moda lo de la novela gráfica que básicamente se inventó para poder meter el cómic en la librería general. Sí. Y entonces, bueno, esto era una editorial que la tipología de libro que había publicado toda la vida era para la librería generalista, pues quiso subirse y publicar varios cómics basados pues, en esto, ¿no? En clásicos de la literatura. Y también estaba Pedro Rodríguez, estaba
éramos varios autores que hicimos pues, adaptaciones, ¿no? En este caso, Mary Jane propuso Frankenstein porque le gustaba más que no hacer lo de Kafka y tener que dibujar cucarachas. Porque sí, la verdad que no estaba yo muy emocionada. 90 páginas de cucas pues no me hacía mucha gracia. Pero enseguida aceptaron. La editora estaba muy involucrada y así, pese a que no tenían línea de cómic en ese momento. Ella estaba muy involucrada y nos dio bastante libertad dentro de lo que cabe, ¿vale? Pilar Rodríguez nos dio bastante libertad. Lo que pasa es que sí que es cierto que la editorial, al no tener línea de cómic, los tiempos y un poco así en general la dirección era bastante pues, escasa, ¿no? De parte de la editorial. Entonces lo terminé en muy poco tiempo, ¿vale? Que fue 9 meses o así, me parece, ¿no? Una locura. Joder, Una locura. sí. Y acabé fatal. Acabé que vamos, horrible. Pero bueno. Y no, aparte, luego se juntó que la misma imprenta, es decir, ellos como editorial de cómic no tenían la capacidad, no la capacidad, tenían la capacidad, pero no tenían el conocimiento. Sí. Mary les aconsejó cómo debía imprimirse su tipo de dibujo, claro, en esa época. Las planchas que Mary hacía de grattage luego se fotografiaban porque no había un escáner en ese momento que reprodujera de suficiente calidad todas las líneas, no se perdía mucha textura. Entonces, la única manera era que un fotógrafo hiciera fotografía a muy buena calidad y aún así el de la imprenta pues hizo un trabajo desastroso. Y hay que decirlo porque nos deprimió mucho. Es decir, el resultado final es que el cómic se vendió y luego el cómic además luego se vendió para Francia, que lo compró la editorial y luego en Estados Unidos. En sí la editorial lo enfocó a escuelas un poco. Es decir, ellos querían hacer una línea de cómic adaptando novelas clásicas para escuelas. Sí, para meter en escuelas, claro. Estaba muy bien el proyecto y entonces Sergio como con todo el tema de la filología y luego la editorial que también buscaba esto, conseguimos hacer una cosa intentando ser lo más fieles posibles a lo que era la novela, ¿vale? Porque tanto él como yo nos gustó mucho en su momento, la leímos de muy joven, pero me gustó mucho y merecía ser adaptada. Sí. Lo más fiel posible dentro de las limitaciones de las páginas y de que había cosas, por ejemplo, hubo cosas que Sergio, creo que adaptaste todo exactamente igual, excepto una parte que era lo de, puede ser, que era como que, era una cosa que era como una moda de la época y que estaba como insertada un poco en el libro porque era moda. La novela hay como una parte de la época, la novela romántica, la época romántica, mucho. Sí. Aparte de la expresión del yo y la singularidad del individualismo, el nacionalismo, pues había como un deseo al pasado histórico y entonces muchos pues, iban luego a tierras pues, ¿no? de donde había ruinas, ¿no? Turquía, o se iban a Grecia, o se iban a Roma, por estos sitios. Entonces, en medio de la novela de Frankenstein, si tú la lees, hay todo un relato ahí largo que ocupa bastante de la pareja de enamorados ahí, y es como Tom Bombadil. Sí. Sí, que aporta, pero realmente claro. nos que hay que meterlo porque hay que meterlo, claro. Pues, claro, sí. no, y que ya estaba todo muy ajustado en el cómic para y claro, tampoco es y yo siempre lo digo, al final al ser una adaptación, tú te tienes, por eso se llama adaptación, porque tienes que adaptarlo al formato y no siempre funciona los tiempos igual en un formato que en otro. A ver, tú si metes en un cómic eso...
lenguaje es diferente, Claro. hay cosas que con la imagen ya las describes, otras es con una experiencia, puedes transmitir mucho más que no con una descripción, ¿no? Y que en 90 páginas hacer la novela de Frankenstein, cuidado. Pero mira, dentro de lo que cabe, yo creo que hice una buena adaptación. Sí. Es decir, hice la adaptación que a mí me hubiera gustado leer, porque Frankenstein, que era uno de donde no conocíamos, de las películas de la Hammer, que realmente buscaban más el terror. Sí. No, realmente al final, luego, por ejemplo, la película del Kenneth Branagh, que salió, que también con Robert De Niro, ¿no? Pues era mucho la estela de Drácula Sí, pero pero yo es creo que es eso. Buscaba mucho el terror Sí. y pasaba de largo muchas otras cosas. La verdad que a mí me gustó y, mucho, ¿eh? pero Pero es eso. y estaban bien, pero yo cuando al ponerme con el guión y releerlo fue de, o sea, de pronto es eso que dices, y no hay un monstruo, aquí hay dos monstruos, ¿no? Claro. Simplemente que uno es el que de toda la vida ha quedado como que es el protagonista y el otro el monstruo, pero dices, eh, el creador que abandona a la criatura, que luego la rechaza, que no Sí, actúa como tendría que actuar un padre, ¿no? Y esa cadena que en el fondo pues son emociones y sentimientos que ninguno tiene la empatía para entender en el otro y oye, para mí le dio un interés que bueno, hasta el momento yo no había visto en cómic o en otras adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, pues yo conocía la de Bernie Wrightson, que era muy espectacular visualmente, pero bueno, al final yo creo que el trabajo que se hizo fue satisfactorio y no sé, sí, antes al ver el sí, no, resultado la verdad que sí. cómic quedamos, Mer y yo quedamos muy el resultado del cómic, las páginas quedaban como amarillentas, perdía el detalle de mucho dibujo bueno, ¿no? Que estaba ahí, pero veías que la impresión pues Y ni la siquiera que llegó aparecía. a Francia, perdón, la edición que llegó a Francia fue esa edición. ¿O para hacerlo en Francia cambiaron? En Francia cogieron de Parramón, pero aunque fue un poco mejor, ¿no? El papel que se utilizó fue de mayor calidad y así, pero también pecaba de lo mismo, el formato era mucho más pequeño. Y luego hubo otra vez, aparte de la cubierta, no era una cubierta que ellos pusieron y no le hacía justicia, ¿no? Y vino a ser nuestro monstruo de Frankenstein. Al tiempo cuando Parramón cerró y los derechos volvieron a nosotros, pues Mary y yo lo dejamos aparcado. ¿No? No, Como fue. no es que cerrara, es que era para Bueno, la absorbió País da Trigo, algo sí. así, otra editorial. Y entonces, Bueno, cuando yo hice el contrato en su momento, una de las cláusulas que pedí, ¿vale? Fue que si en algún momento esto pasaba, los derechos automáticamente volvían a nosotros, ¿vale? Porque si no, a veces las obras quedan como en un limbo. Sí. Y era para bastantes años la cesión, entonces eso se hubiera quedado ahí. Pero la editorial además lo vendió a Brasil también y lo vendió a Estados Unidos, se hizo la versión inglesa. Pero ahí sí que se hizo el papel bien. El papel, Vale. ese papel se ve perfectamente. Sí que es cierto que es un formato pequeñito, sí que es cierto que no hay una cubierta diferente a la que había aquí, se sigue usando además la tipografía que era una Impact, que era como ¡wow! Así rojo, un poquito bestia, pero bueno, ya está, se hizo así. Pero la edición la americana y la brasileña era muy bonita, porque no entrabas en pérdida ningún tipo de la impresión. En cambio, la pérdida o sea, tú cuando haces una impresión siempre tienes un tanto por ciento pequeñito de pérdida, porque es que es inevitable, ¿vale? Pero es que aquí entrábamos en un 20% de pérdida, a lo mejor.
No, y es eso, es seleccionar bien el papel, seleccionar bien las tintas que le quieres dar. Sí. Son muchas cosas que la gente piensa, a funcionar la máquina. No, no va a Y no es así porque cada dibujo es muy diferente, cada técnica. De hecho, en el libro anterior que hicimos, que este sí lo autoeditamos nosotros, cuando sacamos ese libro, decidimos que queríamos hacer el libro a nuestra manera bien y montamos una editorial haciendo una sociedad así como sin ánimo de lucro, y tuvimos que hacer todo el proceso del principio al final de impresión de un libro, ¿vale? Y yo recuerdo haber ido a la imprenta, claro, y estar entendiendo cómo funcionaba el golpe de máquina con el negro y todo. Claro, yo cuando llegamos a Parramón, yo les dije, mirad, es que con este tipo de técnica, como no hagáis esto, no va a quedar bien, ¿no? Y de hecho tuvieron que reimprimir, porque no quedó como tocaba, ¿no? Pero fue por eso, porque yo ya había estado viéndolo, cómo se imprimía. Si no, yo tampoco sabía cómo iba a ir eso. Yo ya me había tenido que currar todo, el fotógrafo, no sé qué, lo tuve que buscar todo. Entonces, después de esto, que recuperamos los derechos, estuvo una temporada así como en el limbo, que no hicimos nada. Y estuvo en el purgatorio. Porque ya realmente era algo que nunca hablábamos de él, era de, bueno, se publicó, nos olvidamos y ya está, ¿no? Era algo... Pero el 2024, el año pasado, contactó con nosotros Marc de la editorial francesa del grupo Bambú, que se llama Les Aventuriers d'Allier, que era una pequeña editorial dentro del grupo Bambú, pero el editor, pues bueno, había visto el cómic y estaba buscando a la editorial para poder Que comprar tuvieran los derechos, ¿no? para publicarlo en Francia, ¿no? Querían Petit a Petit, que era la editorial francesa. Y él, pues, cuando lo vio, pues, contactó porque estaba buscando a ver en qué editorial podía hacer la propuesta para comprar los derechos. Y dijimos, no sé, los derechos los tenemos nosotros, ¿no? Entonces, él dijo, oye, tengo una propuesta que haceros, ¿no? En sí, Eso está Marc, bien, ¿no? ¿Qué editorial tendrá los derechos? Y tú, los tengo yo. en sí, Marc me había contactado hacía un año o dos. Me había escrito, pero yo no sabía quién era, y me había felicitado por el trabajo. Es decir, ya nos tenía Sí, fichaos. pero creo que él aún no estaba en Bambú, estaba como editor independiente en ese momento. Entonces, ¿Y cómo llegó a Carles todo esto? ¿Por eso? ¿Por el contrato con la editorial francesa? Y bueno, porque Carlas, él supo que íbamos a ir a Angoulême y había visto, claro, hay que decir que la diferencia de la edición que hizo pues Les Aventuriers d'Allier, claro, para empezar pidieron una portada nueva. Por otro lado, pidieron si podía ser a color, es decir, habían visto ilustraciones de Mary que no solo eran en blanco y negro, sino que eran blanco y negro con alguna capa de color. Y luego aparte pidieron pues un par de páginas para la introducción, el castillo con las lluvias, y querían como una ilustración, una portadilla, ¿no? de introducción. Y cuando nos hizo la propuesta, pues al principio dijimos, mira, oye, nos van a pagar esto, lo quieren comprar, para que en el ostracismo, pues mira, no está mal, ¿no? Y poco a poco, cuando ya Mary hizo la portada nueva, y luego vimos cómo ellos estaban haciendo el diseño, pues alucinamos. La verdad que cuando vimos el resultado final, fue esa espinita clavada que por fin nos pudimos quitar porque habían hecho una edición preciosa, ¿no? Primero, pues ya formato BD,
tapadura que le daba pues mucho más. No, y la dirección artística, el diseñador, Marc, es que la dirección, o sea, realmente sentías esto, ¿no? Que te estaban acompañando, no empujando, pero como que te acompañaban y te dirigían un poco y el resultado era muy bueno. Vale. Yo hice otra propuesta de cubierta, de hecho, y entonces me pidieron, ostras, ¿podrías hacer tal? Y dije, venga, va. Vamos a verla aquí un poquillo. La cubierta así, rollo, ¿no? Ese estilo steampunk, ¿no? Bueno, claro, la verdad que está increíble. Yo no sé cómo era la cubierta anterior, pero yo te digo que esta llama mucho la atención. El Y yo cambio siempre de digo, estilo, ¿cómo? el cambio de estilo, claro, han pasado más de 10 años. Ya. Sí, Claro claro, que si te pidieron rehacer o hacer nuevas páginas, sí, me pidieron 2 ¿cómo páginas para hacer una hiciste? página. Claro, Dime. porque es lo que dices tú, fue muchos años, claro, mejoraste muchísimo seguramente de las páginas de ese cómic a lo que ibas a hacer. Tuve que retocar cosas dentro porque aquello no podía salir así, porque además yo sabía que se iba a ver bien esta vez, entonces había cosas que yo ya imaginé que no se iban a ver en su momento y eran pues moñigos pequeños que eran pues esto, ¿no? Y rehice un montón de cosas porque dije, vale, es que no, esto no se va a ver, se va a ver y se va a ver mal. Entonces, no era muy grave, es decir, eran en cosas pequeñitas, pero sí. Y en la portadilla, esta como doble portada que se ve al principio con la casa, la lluvia y el monstruo, bueno, no, lo cortaron eso, no sale. Dejaron solo la mansión con el... Sí, no lo estaba diciendo Sergio ahora, sí. Pues al final de la imagen ahí está la criatura andando hacia allí, pero quedó cortado. Ah. Entonces, sí. Y la verdad que, bueno, como era un fondo, no se veía tanto el cambio. En la cubierta sí que se ve el cambio del personaje. Claro, ya son muchos años. Entonces, como íbamos a Angoulême, y yo sé que Carla es muchos años a Angoulême, le pregunté a Carla por vernos, ¿no? Bueno, siempre coincidimos en los salones o en alguna... Y como sabía que él iba a estar en Angoulême, pues le dije, no, que nos han invitado, el grupo Bambú nos ha invitado a ir a presentar, van a presentar el cómic nuevo que han reeditado y lo van a publicar otra vez, ¿no? Y mándame a ver cómo es, ¿no? Y porque él ya conocía a Mary, ¿no? Y cuando lo vio al momento me dijo, lo quiero. O sea, lo quiero, pásame el contacto y qué tal, dime que enseguida el contacto porque lo quiero. Sí, sí. Y ahí, pues bueno, hombre, yo sabía que, pues bueno, igual que ha hecho con Helbler, había hecho una edición maravillosa. ¿Ha quedado? Y lo que ha hecho aquí, pues la verdad es idéntico. La edición francesa ha mantenido la calidad, ha mantenido todo el color, todo. Y incluso han tenido el detalle, porque la edición francesa no estaba, cuando hicieron la biografía de los autores, lo pusieron a Mary, por la razón que sea, ¿no? Como que consideraban que, me parece que es porque en la colección solo destacaban a las dibujantes, ¿no? Y a mí pues no me pusieron, ¿no? Y Carla aquí me dijo, no, o sea, quiero poner y ahí claro, ver la biografía y todo, ¿no? Y mira, un detalle por su parte. Pero la verdad que eso, ¿no? Que la edición que Guillermo, pues bueno, podemos decir que es la misma calidad que la edición francesa y la verdad que estamos muy contentos del resultado, ¿no? Sí, yo mira, mi mujer tengo que decir que no lee cómics, no le gustan los cómics, pero su libro favorito desde pequeña es Frankenstein. Ostras. Entonces, claro, yo cuando Carles me lo dijo y me lo enseñó, le dije, hostias, Mariela,
esto seguro que te va a gustar. Y se lo enseñé por encima un poquito las páginas y tal, y me dijo, cuando te venga, lo tengo que leer. Y la verdad que encantada. La Qué verdad bien. que le encantó y eso, está pendiente de que se lo pido otra vez a Carles para poder tenerlo otra vez. Pero joder, daros la enhorabuena porque, ostras, para ser de 2009, como estamos hablando, pasar todos estos procesos y todo, jolín, que llega a 2025 y que se vea como un cómic súper fresco, que yo espero que funcione tan bien como se ve y también como se espera, porque la verdad que está gustando mucho por la gente que está comentando y tal, dice que le está gustando mucho. Entonces, ya que estáis ahí, ¿qué? ¿No os animáis a algo ya de cero, ya en pleno 26, ¿no? Meteros en otro embarazo de 9 meses con algo. Es que yo soy de Drácula. Lo siento. Y de hecho, él ya está. A No ver, lo digas, ¿eh? Por eso, ¿cuál es? él, No lo digas, ¿eh? ¿Cuál es? bueno, Yo no quiero meter en un compromiso a nadie, ¿eh? Retiro mi pregunta. no es Drácula, pero algo de vampiro tiene. Algo. Y que es otro proyecto aquí, parte del editor. Pues suerte, Estamos en ello. Estamos Bambú, viendo a ver cómo hacerlo. Bueno, guay, pero eso está guay. el proyecto está ahí y simplemente estamos esperando el ok, porque es un ok que aquí sí que Mary ya lo dijo, este trabajo, todo este esfuerzo y este esfuerzo se tiene que reflejar económicamente, porque ya en su día el trabajar y esforzarte de esta manera por amor al arte, pues al final pues no te compensa, ¿no? Al final es eso, te afecta hasta la propia salud, ¿no? Y entonces aquí Mark, él dijo, no, voy a intentar que se os pague lo que merecéis y quiero que se publique porque él ha quedado muy contento con el Frankenstein, ha tenido buenas ventas en el mercado francés y bueno, y aquí espero que funcione también bueno, es cierto que tenemos un mercado que cada vez hay muchísima novedad, de hecho, ha salido muchísima novedad esta misma Sí. semana que ha salido el cómic y novedad muy buena. Entonces, es complicado muchas veces decir esto va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Y casi siempre, pues bueno, es mira, largo recorrido, es como se acaba viendo el éxito de un cómic, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo por eso, yo hay muchas veces que hay cómics que no funcionan de salida, como dices tú, como hay tanta novedad, rápido desaparece el mercado, si no se le da bombo o no llega a hacer el boom en el momento, parece como que se olvida, pero los cómics buenos, al final, con el paso del tiempo, alguien los vuelve a descubrir y siempre tienen el sitio que se merece, porque pasa con muchos cómics que a lo mejor no pegaron el boom por la afluencia de novedades, no este año, sino hace años, ¿no? Que salieron y que no pegaron ese boom por ciertas cosas, pero alguien acaba viéndolo o descubriéndolo, se lo dice A y ese A se lo dice a B y siempre o casi siempre acaban teniendo su sitio, ¿no? Como pasó con esto, que de ser un monstruo, como decíais vosotros, de la otra edición, alguien en Francia lo vio y ahora, joder, si en Francia está funcionando, aquí va a funcionar, pues, ostras, está guay. Y aunque aquí haya mucha afluencia de novedades, un cómic bueno siempre va a estar en librerías.
Al final, pues bueno, es parte del trabajo que tiene que tener un librero, conocer las obras y saber a qué cliente recomendarle. Entonces, por ahí, por suerte, hay buenos libreros que saben a quién recomendar qué obras o saben qué obras tener para muchas veces por marcar la diferencia, ¿no? Es decir, mira, este cómic es diferente, ¿no? Tiene un estilo diferente, no es europeo 100%, es otra cosa especial, ¿no? Con un arte diferente. Y luego lo que ya habíamos hablado en otras ocasiones, ¿no? Del tema de las redes sociales, que también hace mucho, ¿no? El hecho de que pues, bueno, Sí. os dedicáis a difundir y a promover el cómic en las redes. Ahí hoy día se agradece mucho que alguien de motu propio pues saque un día y se ponga a hablar de cómic y a recomendarlo, ¿no? Y eso, por ejemplo, con Kevlar, pues ha pasado mucho, ¿no? Y la verdad que estamos muy agradecidos. Y bueno, Helber funcionó muy bien, ¿eh? y, Es más, aún hay gente que sigue mandando mensajes a Yermo pidiendo que esto cuando continúa. no, ya te comentamos, de hecho, el material hay y también hay la situación que ahora la compró la editorial Optimor en Francia y parece ser que para el 27 la serie se reeditaría allí. Porque claro, cuando salió por una editorial belga que era Sandahue, que era una editorial de crowdfunding, que además ha pasado Mary. La recuperamos. Me ha bajado la batería de golpe, disculpad. Ya está, solucionado. Pues es eso, y aunque salió en Bélgica y en Francia, la edición original de Helblar era una editorial muy pequeña y apenas llegó al mercado, ¿no? Ahora en una editorial con el apoyo de Jean-Luc Stein detrás de esta editorial. Pues, Sí, que por lo que sea, instinto en tono es y cuando vio a Alex dijo, acérquese usted a mí, ¿no? Yo creo que parte de su interés por haber esperado ahora es pues que Alex acabe lo que está haciendo para que, vale, entonces, bueno, ahí está la puerta abierta y material ahí y ganas hay también muchas. Sí. Pero No, también es yo creo que cierto estamos todos con ganas, ¿eh? Pero yo también creo es que cierto que Alex está, el pobre, está tan volcado en lo nuevo que está haciendo, pero la verdad que vamos a ir despidiendo aquí a Sergio y a Merisel, que los cogí muy tarde porque esta semana fue complicado tanto para ellos como para mí grabar antes. Entonces, cuando pase un tiempo, intentaremos volverlos a coger por aquí para ver qué tal funcionó y qué tal estuvo funcionando este Frankenstein, que espero que sea muy bien. Y también volverlo a poner por ahí para hablar un poquillo de él. Así que genial. agradeceros este ratillo que os paséis por aquí y nada, muchas gracias y espero que nos veamos pronto y mucha suerte tanto con Frankenstein como con todo lo que vayáis a hacer. Muchas gracias Muy bien, Luis. por la invitación. Hasta luego. Venga.